Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú guías a la palabra y guías con tu palabra, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor mío, y sabemos, Padre amado, que cuando tú la sueltas hará aquello para lo que tú la enviaste. Que nuestros oídos y nuestro corazón estén prestos y abiertos y dispuestos para que haga nido allí, para que brote, para que germine, para que la palabra soltada haga aquello para lo que el Señor la envió en nuestra vida. En este lugar, en esta congregación y en todo aquel que oiga este mensaje que queda grabado, en el nombre de Jesús, sigue guiando, Espíritu Santo, para que sea conforme a la voluntad del Padre. Amén y amén. Bueno, a esta palabra llegué guiada por el Espíritu. ¿Qué pasó? Guiada por el Espíritu Santo ante una situación que estaba viviendo, ¿no? En lo cotidiano, que todos vivimos situaciones en lo cotidiano, y en un momento fue como estamos rodeados de personas que tienen maldad, que obran a través el maligno obra a través de ellas, personas que estamos metidos en el mundo, decía yo. ¿Cómo no se nos evita ciertas personas, no se nos evita ciertas circunstancias, ciertas situaciones? Y entonces vino así la palabra directa que te voy a compartir hoy, que fue cuando Jesús oraba por los discípulos momentos antes de ser arrestado. Y es hermosa esa oración. Yo invito a que todos lean el capítulo 17 del libro de Juan completo. Es hermoso, porque entendía cómo se resume todo lo que Jesús vino e hizo y sigue haciendo. Y ahí me vino la palabra que dice: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vamos a leer desde el versículo 15, Juan 17, 15 al 21, y entender que en nuestra vida habrá quienes se acerquen buscando su provecho, siendo de mal para ti, para los tuyos. Quizás vienen disfrazados, ¿sabes? Y por eso dice que los guardes del mal, que los guardes del maligno. Ahora vamos a leer bien la palabra. Entonces entendía todo esto, qué importante que es entender lo que hoy el Señor va a hablar para nuestra vida, porque nosotros no somos del mundo, nos va a decir hoy la palabra, y lo sabemos, pero ¿cuántas veces no nos acordamos de esto que es tan importante para nuestra vida? Nosotros somos embajadores del reino de Dios, dice, ¿sí? No somos de este mundo. Vamos a leer. Versículo 15. Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, te compartía cómo llegué a esta palabra, ¿no? Que ante situaciones, seguramente se te habrán presentado algunas cuando te empecé a hablar, situaciones que vivís en lo cotidiano, o personas, y no porque nosotros seamos angelitos y nosotros estamos en ese proceso. Viste que acá dice: santifícalos en tu verdad. Estamos en ese proceso de santificación. Vamos a ver ahora en detalle a qué se refiere, pero
que debemos saber como hijos de Dios que estamos rodeados de gente que no está como nosotros quizás en las cosas de Dios, que aún no conozca, pero Jesús oraba y dice: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús ruega por nosotros, Él rogó en ese momento: santifícalos, apártalos, no que los quites, es como no entiendo, sí, no que los quites, sino que los guardes, sino que las personas que son del mundo y nos rodean, esos que están allí, eso que opera en ellos, que eso no nos afecte. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros, dice también aquí en la palabra, no somos del mundo, como tampoco, dice él, yo lo soy. ¿Te pasa de sentir que te aborrecen, que te resisten, que te rechazan, que te ignoran, que te menosprecian? Mirá lo que decía en el versículo 14, yo arranqué en el 15, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos entendiendo por qué hay cosas que nosotros vivimos y que a veces nos afectan, nos afligen, nos desaniman, nos sentimos impotentes o no las entendemos. Y la razón está muy clara, expuesta aquí en esta oración que Jesús hace al Padre por sus discípulos. Amén. Por algo estamos compartiendo hoy esta palabra. ¿Sufrís por causa de estas cosas que pasan en lo cotidiano? Yo lo vivo y lo he vivido, y muchas veces no he tenido la claridad que hoy sí tuve, o a partir del momento que el Señor lo trató. Por lo tanto, entonces, te pido que los guardes, dice, y santifícalos en tu verdad. Dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A través de la palabra somos separados, consagrados. En el vocablo griego, que no recuerdo muy bien cómo se lee, dice santificar es hacer santo. El propósito esencial de santificar es apartar algo ordinario para un fin, podríamos llamarlo religioso, pero de honra, un fin para glorificar a Dios. Se busca la pureza, para ofrendarnos al Señor, para hacer ofrenda viva al Señor. El pueblo de Dios tiene el deber de apartarse de las cosas impías, de la tentación del mundo, cosas que no agradan al Señor. Pueden ser discusiones, pueden ser conversaciones, pueden ser tantas cosas que se hacen en lo cotidiano. En el versículo 20 decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los creyentes, los fieles, está hablando de los discípulos, está orando de los discípulos, al Señor. Y les está dando clarísimo, dice: por ello yo me santifico, decía, dice, mas no ruego solamente por esto, sino por aquellos que vamos a predicar la palabra de Dios, aquellos que vamos a llevar las buenas nuevas. Debemos ser separados, apartarnos, separados del pecado. Y su palabra es, como dice en Juan 15, también la que nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios nos purifica. Entiendo entonces que nosotros, el pueblo de Dios,
sus hijos, estamos siendo santificados para algo. Mirá lo que dice acá. A ver cuál era el versículo. Pero se me perdió. Como acá en el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso Jesús rogaba no que nos quitara, sino que nos guardara del maligno y del mal, porque es necesario que seamos enviados al mundo, que seamos enviados a esos lugares donde estamos, donde el Señor nos permite estar, donde nos ha colocado, y vamos a estar rodeados de todos esos que vos dirás, pero ¿será posible? Esos que van a venir con mala intención, acercarte para un provecho, esos que vienen disfrazados de lo que a vos te gusta, y que de repente estás necesitando, esperando o anhelando, se va a presentar de esa manera. Entonces por algo dice, guárdalos del maligno, porque ellos van a ser enviados también al mundo, no quitados, sino enviados. Entonces vos y yo estamos constantemente siendo enviados y necesitamos ser santificados por su palabra, santificados por la verdad. ¿Me siguen? Amén. Entonces, entender que no podemos, mejor dicho, estar como distraídos o desenfocados. ¿Por qué? Porque estamos exactamente colocados en lugares donde aún esas personas no han sido conquistadas para el reino de Dios, no conocen aún del Señor. Y a pesar de que estamos nosotros, yo hace 30 años que estoy con personas en mi trabajo y no ha habido un cambio en ellos, y muchas veces me he sentido frustrada y muchas veces me he visto no respondiendo como al Señor le agrada, no santificada por su palabra. Entonces, ¿a quién acudo? ¿A quién apunto? A mí hoy. Hoy entiendo que si me pasan cosas es porque aún yo no estoy como debo estar, separada, limpiada por su palabra. Jesús no solo le pide a Dios que los guarde del maligno, sino que los santifique, que sean consagrados. Esto es dedicarse enteramente al servicio de Dios. Abstenerse de todo mal, santificados en tu verdad. ¿Se entiende por qué es tan necesario, importante, vital, que vos y yo no estemos distraídos? Que entendamos qué es lo que está rodeándonos y que no es para que a veces nos sintamos como víctimas. No es posible santificarnos para Dios fuera de la palabra. Lo está diciendo clarísimo Jesús acá. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no es posible santificarnos fuera de la palabra de Dios. ¿Sabés que muchos lo hacen? Muchos buscan santificarse en la esfera de las doctrinas de hombre. Y me vienen, no quiero ofender a nadie, pero me viene lo que serían las religiones, la religión católica, que muchas veces creen que están obrando, por obrar, hacer buenas obras, son santificados o por portarse simplemente bien, y es mucho más profundo, es la palabra de Dios realmente la que hace esa transformación en nosotros. Nos consagra. Amén. Entonces, esas personas no son santificados para Dios. Quizás sean santificados para el hombre. ¿Quedó claro ese concepto? ¿Sí? Santificados para Dios por su palabra. Lo está diciendo clarísimo Jesús. Entonces llegamos a ser todo lo que el Señor quiere que seamos por medio de la obediencia a su palabra. Decía, mira,
a ver si lo tengo acá separado, en Juan 5:18, mira lo que dice en Juan 5:18. A ver si lo tengo acá. Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciendo igual a Dios. Pero no era esa, era primera de Juan. Primera de Juan 5:18, a ver si lo encuentro. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Acá Jesús decía que no nos quite, sino que nos guarde del maligno. Y el que es engendrado, decía, por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. En Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Acá está lo que yo te quería decir. Han guardado tu palabra. Guardar la palabra refiere a oírla y hacerla. No guardarla, oírla y olvidarla, sino oírla y hacerla. Y por la obediencia a su palabra es que somos entonces santificados. Y es por esta razón, esta es la santificación por la cual Jesús oró. Jesús oró por esta santificación en nosotros, que guardemos su palabra. Entonces, somos separados a fin de estar más cerca de Dios, de vivir por Él, de ser semejantes a Él, de tener cada vez más el carácter de Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuánta palabra ha sido ya sembrada, depositada en nosotros para que tenga fruto cuando nosotros estemos en el mundo? Porque no nos va a quitar, sino que nos va a guardar del maligno. Entonces, en todas esas situaciones, si vos y yo estamos santificados en su verdad, en su palabra, estamos alineados, apartados, más cerca de Dios, con devoción a su palabra, a la verdad. Palabra que ha sido revelada por el Espíritu de verdad. Amén. La verdad es tanto la palabra viva de Dios, que estoy hablando acá de lo que dice en Juan 1:1, cuando habla del verbo, que el verbo se hizo hombre, así como la revelación de la palabra escrita de Dios. Amén. ¿Se entiende por dónde nos está guiando el Señor hoy? Que no vamos a ser librados de estar rodeados de situaciones y de personas y de hechos y de sucesos. Pero sí, si nosotros estamos guardando su palabra, santificándonos en la verdad, vamos entonces a estar guardados por Dios. Y el maligno, dice, no lo puede tocar, decía la palabra. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, de nuevo dice en el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y estos somos vos y yo, somos nosotros. Este ruego nos involucra a nosotros. Jesús rogando por nosotros.
porque es necesario que nosotros testifiquemos a Cristo. ¿Y a quién le vamos a testificar? Entre aquellos que ya estamos en Cristo, no, exactamente, a todos esos que están en el mundo. Pero viste que Jesús también decía, yo te leí, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Están aquellos que van a oírte, van a oír la palabra de Dios que sueltes en su vida. Están aquellos que la oirán, están aquellos en que la rechazarán. Para resumirte esto, es corto el mensaje, pero para meditar. La santificación solo se alcanza por medio de la verdad, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicar y que ahora está contenida en las Escrituras que nos dejaron los apóstoles. Amén. Padre, yo te pido que este mensaje, que quizás haya sido más breve que otro, Señor, ha sido muy resistido, Padre, en el nombre de Jesús, porque entiendo, Señor, de que tú estás trayendo revelación a tus hijos, a aquellos, Señor mío, que nos has llamado a ser discipulados, para poder llevar, Señor mío, el mensaje de paz en el nombre de Jesús. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Todo se sujeta en tu nombre, Padre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Y te damos gracias, Señor mío, porque tú nos enseñas a andar como anduvo Jesús. Tú nos enseñas exactamente como tú mismo anduviste, Jesús. De la misma manera, en tu palabra aquí, en esta oración, Señor, que tú hiciste al Padre momentos antes, nos hablas de que el mundo lo aborreció y a nosotros también, porque no somos del mundo, así como Jesús tampoco lo era. Él rogó que no que nos quites, sino que nos guardes. Podemos tener certeza que esta oración llegó y llega cada día, porque Él también dijo que oraba por aquellos que también recibirían el mensaje a través de ellos, el mensaje de Cristo, de quién era Él, lo que Él vino a traernos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, no somos del mundo, porque seguimos a Cristo, hemos elegido por Él, y Él tampoco es del mundo. Somos santificados, limpiados en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es verdad, es la palabra de Dios la que va a hacer en vos y en mí que nos apartemos, que nos alejemos, que nos consagremos, que tengamos misericordia, que podamos perdonar, que podamos amar. Es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay santificación. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Hemos aprendido muchos, quizás, religión de niños hechas por hombres, en la cual hay mandamientos, hay principios, hay conceptos, pero esos nos pueden santificar al ojo del hombre, pero no para Dios. Es su palabra. Así que hoy el Señor nos está instando a que vayamos a la palabra, que vayamos a Él, a lo que Él nos puede hablar, para guardarnos, para estar en ese lugar seguro, en ese refugio. Guárdalos del mal. Háblales tu palabra, llénalos de ti. Jesús ruega al Padre, pero también hay un llamado a nosotros, somos nosotros, está en nosotros. Como tú me enviaste al mundo,
Así yo los he enviado al mundo. Somos enviados al mundo. Gloria a Dios. No nos mandamos por nosotros mismos. No hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Entonces tenemos una guía en la palabra de Dios para llegar a esas personas que quizás te irritan como me pasa a mí, que quizás te sacan, te desenfocan y quizás te amargan también de ver la terquedad, la tosudez, lo cerrado que aún son a Dios. Danos fuerza, Señor, agregaría yo. Fortalécenos, Señor, para permanecer en amor y entender lo que a través de la palabra de hoy tú estás instruyendo a este equipo, a este ejército de Jehová. En el nombre de Jesús. Entender, Señor, entender que debemos estar en esa condición para ir y llevar las buenas nuevas, apartados, consagrados, con devoción a tu palabra. Y por ellos, dices en el versículo 19, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, vuelve a decir, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Saber que Él está rogando por nosotros cuando vos y yo nos enfrentamos a alguien o a algo que sabés que viene disfrazado, pero también cuando somos, diría, engañados, que podamos ir a la palabra y entender que estas cosas nos van a suceder y vamos también a ser aborrecidos, resistidos, burlados, vituperados, humillados. Que sea la palabra de Dios guardada en nosotros la que nos permita estar cerca de Él y no cerca de lo mundano, que nos permita obrar conforme a la palabra y de esa manera estar exactamente, Señor mío, agradándote a ti. Padre, en el nombre de Jesús, dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay comisión, hay una comisión confiada a los que somos enviados, a los que hemos sido enviados, a los que tenemos el mensaje, la palabra, para llevarle a esos, a aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Entendés? Esa es nuestra función, ese es el propósito por el cual nosotros estamos en la tierra. Para eso hemos venido. Debemos como pueblo de Dios estar apartados de todo lo que pueda ser tentación, de todo lo que pueda ser debilidad. Y ser astutos, como también dice en su palabra. Ser mansos y humildes. ¿Cuántas cosas nos enseñó Jesús? En el 23 dice, te lo voy a leer, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es un mensaje que tenemos que dar nosotros, que Dios los ama a ellos como también lo amó a Jesús. Que conozcan el mundo que tú enviaste a Jesús, Padre,
y que los has amado, Santo Dios, a ellos como también lo has amado a Jesús. Este es el mensaje que debemos llevar, pero muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, en vez de entender qué es lo que operan las personas y no las personas en sí, puede hacer que desenfoquemos. Son reales las situaciones, pero entender cuál es nuestra comisión, cómo debemos estar nosotros, porque no vamos a ser quitados, sino guardados. Si guardamos su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje, Señor, que continuará tu Espíritu Santo ministrándonos y trayendo revelación y entendimiento para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por cómo tú nos has guardado y nos guardas del mal, del maligno. Ayúdanos, Señor, para poder hacer todo lo que tú nos llamaste a hacer. En tus manos nos encomendamos y alabamos tu santo nombre, dándote gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.